Pues vamos a continuar. Estamos estudiando el Evangelio de Marcos. La serie tiene como título Diligentes en Cristo y el título que le puse al mensaje de hoy es Mensajeros del Reino. Mensajeros del Reino. Y les pido que leamos todo el texto base sobre el que vamos a desarrollarnos hoy. Luego oramos y comenzamos. ¿Les parece bien? Abra su Biblia en Marcos, capítulo 6, verso 7. Misión de los 12 apóstoles, y dice la palabra de Dios: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de ahí, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta mañana por la vida que nos prestas, por permitirnos llegar hasta aquí a tiempo. Ahora estamos delante de tu santa presencia, Dios. Aunque no te podemos ver, tu Espíritu Santo está en este lugar, conforme a tu palabra que dice que donde dos o más están unidos en el nombre de Jesús, tú estás ahí. Así que hoy oramos, Padre, pidiéndote en el nombre de tu unigénito Jesucristo, que nos bendigas con tu presencia, Señor, que tu Espíritu Santo nos asista para abrir nuestros ojos, disponemos nuestro corazón y te pedimos por favor que reveles las Escrituras a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Miren, existe una gran brecha entre la teoría y la práctica. ¿Cuántos lo saben? Muchos vamos a la escuela mucho tiempo y te enseñan un montón de cosas, repruebas y haces extraordinarios y todo, pero resulta que ya en la práctica muy poco de lo que te enseñaron en la escuela es. A veces son un montón de cosas distintas a las que te enseñaron en la escuela, porque una cosa es la teoría y otra es la práctica. Y Lucas deja algo muy claro en el Evangelio, en el capítulo 6, verso 47, dice: todo aquel que viene a mí y oye, ¿están oyéndome? Sí. Todo aquel que viene a mí, dice Jesús, y oye mis palabras, teoría, y las hace, práctica, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar su casa cavó y ahondó y puso fundamento sobre la roca que es Cristo Jesús. Y cuando vino inundación y el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Atención, verso 49. Mas aquel que oyó, ¿me están oyendo? Y no hizo práctica. Aquí está todo el énfasis de lo que está diciendo Lucas. Semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra. No le puso fundamento, sin fundamento, contra la cual golpean las mismas cosas en ambas casas. Dio el río con ímpetu, luego cayó y fue grande la ruina de esa casa. Gente que escucha el evangelio, gente que se congrega, gente que lee, gente que ora, y parece una casa igual a la tuya, pero no es igual porque solo oyó, no hizo. Teoría, práctica. Y hasta este punto de la historia que llevamos estudiado en el Evangelio de Marcos, hemos visto a nuestro Señor Jesucristo capacitando a sus 12. Los ha estado capacitando todo el tiempo. Pero ha llegado el punto, este es el momento en donde los va a enviar al mundo. Ya se acabó la teoría.
Había llegado el momento de poner en práctica todo aquello que habían aprendido con él. Y esto les ayudaría a descubrir algunas debilidades que todavía tenían ellos. De esta forma, por un lado, podrían corregir esas debilidades, pero por otro lado, ya no serían unos neófitos cuando finalmente Jesús los dejara solos. ¿Estamos? Ya desde la semana pasada pudimos ver cómo es que el Señor Jesús los lleva con él a Nazaret para que ellos pudieran experimentar junto con él el rechazo de los más cercanos. Ellos no lo sabían, pero ya estaba empezando ese propedéutico. ¿Cuántos tomaron propedéuticos? Ay, qué horror, ¿no? Esta enseñanza teórica preparatoria, no sabían ellos. Pero les está ya dando una introducción miren, cuando ustedes los rechacen, pues no se saquen de onda, no se agüiten. Les va a pasar, me pasó a mí, ¿se acuerdan? Sí. Y estaba comenzando ya a enseñarlos desde la semana pasada. Ahora sí, es el tiempo de ir al campo, de salir a sembrar el evangelio en todos los corazones por donde ellos anduvieran. Sin acepción de personas, a quien se encontraran, entregarle el mensaje de salvación, hablarles del evangelio, del reino de los cielos. Porque como dice la Escritura, los obreros son pocos. Son pocos. Y así comienza todo, con 12 nada más. Y es importante hoy que partamos, nuestro punto de partida va a ser donde nos quedamos la semana pasada, que fue hasta el versículo 6. La segunda parte va a ser nuestro punto de partida. Ponga sus ojos ahí. Marcos 6:6. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Atención. Y recorría Jesucristo las aldeas de alrededor, ¿qué? Enseñando. Esto obedecía a su interés de extender el reino de los cielos. Pero también sin que ellos fueran conscientes, ya estaba dándoles una instrucción. Sus discípulos podían ver y oír cómo es que lo hacía el gran maestro. No sé, hermanos, si esta mañana tú y yo podemos alcanzar a cuantificar lo que es estar frente a la persona de Jesús y verlo enseñando el evangelio. O sea, no es poca cosa. El Señor Jesús predicando el evangelio. Miren, se dice de Charles Spurgeon que es el príncipe de los predicadores. No es verdad. Jesús no solo es el príncipe, es el rey de la predicación. Imaginen estar ahí oyéndolo, observándolo. Mira lo que está diciendo, no me distraigas. Ya sanó a este, ya liberó al otro. Todo, atentos ellos viendo al Señor de señores predicando. Y ahí están ellos, detrás de Jesús, escuchándolo hablar, viendo cómo trata a las personas, siendo amable con ellos, no condenándolos, sino dándoles gracia, dándoles misericordia. Sabe lo que cada uno ha cometido y no los acusa, no los condena, sino que están ellos observando. Mira, a este lo liberó. Oye, pero a este sí le dijo que fue sorprendido en el acto mismo. Oye, ya que... Y están observando todo y escuchando todo, aprendiendo. Y ahora sí, versículo 13. Después, ya cobra valor después. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Ahora sí, dentro de toda esa multitud, ese gentío que había, que estaban ahí, el Señor los llama. Pero esta palabra llamó tiene un significado más amplio, más allá del, oigan, vengan. No es tanto eso llamado, sino tiene un significado de comisionó. Los comisionó, les dio esa encomienda formal. Entonces los llama a que prediquen el evangelio del reino de los cielos. Y desde entonces, hermanos, y hasta hoy, el mandamiento es el mismo que tenemos todos los cristianos.
No por imposición, no porque Jesús te diga, oye, ¿qué onda? No estás hablando, ¿qué pasa? No estás predicando. Sino es una imposición, una carga que Dios pone en el corazón de todo aquel que lo ha conocido, que ha recibido su perdón. Y entonces ahora por amor, tú y yo estamos hablando constantemente y predicando el Evangelio, ¿cierto? No podemos callar. Bueno, yo no puedo. Hay un canto muy especial que dice, uno más para Cristo. Uno más para Cristo. No vayas a alzar tu mano. ¿Cuántos has ganado para Cristo? No quiero verlo. Qué vergüenza. Uno. Uno que tú puedas ir delante del Señor y decirle, ahí está una corona, Señor. Pero no lo hemos hecho. ¿Por qué? Hoy lo vamos a entender. El reino de los cielos se ha acercado. Quien se acerca a ti, tú le puedes decir eso. Un vecino, alguien en el trabajo, afligido, luchando, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Y una vez que el Señor Jesús los tiene apartados de todo el ruido, de toda la multitud, nos dice Marcos que comenzó a enviarlos de dos en dos. La pregunta inmediata es, ¿por qué lo hizo así? A mí me brincaba mucho. La respuesta es porque el Señor Jesús establece desde un principio que el ministerio se hace en equipo. Así lo establece Jesús, nos guste o no nos guste. Y puede parecer poca cosa como, fíjate, no me había llamado la atención, lo he leído antes, pero no me había... Este mismo suceso está documentado en Mateo y en Lucas. Mateo 10 del 5 al 15 y Lucas 9 del 1 al 16. Pero de los 13 evangelistas, solamente Marcos lo comenta. Ni Mateo dice que vayan de dos en dos, ni Lucas lo tiene documentado de dos en dos. Solamente Marcos lo anota. Y Cristo lo establece así por varias razones. Número uno, ya se las dije, para formar o establecer que el ministerio del Evangelio sea en equipo. Y de esta forma no hay estrellas. No hay estrellas, no es como en el fútbol, que ahí hay algunos que brillan y destacan. No, no. Jesús dice, aquí nadie brilla. Todos son importantes, pero todos son iguales. Nadie más va a destacar. Además, el Señor Jesús lo establece así por testimonio y por compañerismo. ¿Cómo, pastor? ¿Por qué? Por testimonio. Para que de dos en dos uno al otro se pellizquen y le diga, ¿es neta esto que está pasando? Sí, a ver, pellízcame porque parece un sueño. Este estaba endemoniado y oraste por él y se liberó. Dame una cachete, le daba, ¿no, Marcos? Por testimonio. Pero ese testimonio es todavía más amplio. Para que cuando ellos dos regresaran, Señor Jesús, no lo vas a creer. Pasó esto. Y si no me crees, pregúntale a él con el que me mandaste. Entonces lo establece de esa manera por eso, pero además por compañerismo. Qué valiosa es la compañía cristiana, hermanos. Y antes de seguir avanzando, yo te pregunto, ¿de quién te haces acompañar? Ya se voltean a ver qué óvole. Ya le dijeron al pastor. ¿Quién es tu compañía? ¿Con quién te haces acompañar? Porque hablo de que lo disfrutas. O sea, que dices, no, es que estoy con esta persona y no, ahí soy yo. ¿No? Ahí sí no ando con máscaras cristianas. Ay, Dios te bendiga. No. O sea, ¿de quién te haces acompañar? Y por eso el Señor lo establece de esa manera. Teniendo una compañía cristiana, pueden cuidarse. ¿De qué, pastor? Nada más para no ir muy lejos, de tentaciones. Porque tentaciones llegan, hermanos. Seríamos muy torpes e ingenuos si decimos que eso no pasa. Ay, no, pastor, sí. De diferentes índoles, hermanos. Según cada uno, su propia concupiscencia. Por ejemplo, algunos luchan con dinero. Y si estás solo, puede ser más fácil que algo pase. No, pastor, yo vivo bien, no necesito dinero. Bueno, ¿qué tal con las mujeres? Varones, ¿qué tal estuvo el jueves? Levante su mano, ¿quién estuvo?
Mire, estuvo bueno el jueves. Hermano Pedro, ¿cómo estuvo? Luchas, tentaciones. No, pastor, yo no vivo bien, no me hace falta dinero, tengo a mi esposa, estoy satisfecho, no son las mujeres. ¿Qué tal el desánimo? ¿Hay quien es proclive a la depresión? Y una compañía cristiana te va a bendecir, te va a ser muy útil. En fin, puedo seguir con la lista. Por eso Eclesiastés 9:4 dice, mejor son dos que uno. Porque tienen mejor paga de su trabajo, verso 10, porque si cayeren, el uno levanta a su compañero, pero ay del solo, dice la Biblia, que cuando cayere no habrá quien lo levante. El ministerio no es del llanero solitario, hermanos. No puedes tú creerte que soy un gran evangelista, hermano, y así conocí a una persona. Oye, pero ¿qué iglesia te manda? No necesito iglesia. Cuídate mucho. De verdad, el mensaje que puedes traer, no hay cobertura, no hay sujeción a Dios. También la compañía cristiana puede servir para aconsejarse, pero también para corregirnos. ¿Sí o no? Proverbios 27:17. Me encanta este verso. Hierro con hierro se aguza. Y así el hombre aguza el rostro de su amigo. No entiendo bien esto del hierro y del aguzar, pastor. Traducción al lenguaje actual. Para afilar el hierro, la lima. ¡Ay, los hermanos Lima! Y no de Perú. ¡Ay! ¡Qué importantes somos los hermanos Lima! Y me voy a incluir para que no digan, no, el pastor se cree ya pulido. No, no. Para afilar el hierro, la lima. Para ser mejor persona, el amigo. Qué importante es que un cristiano que te ama te dice, brother, ¿qué onda? ¿Te estás durmiendo en la reunión? Pon atención, espabilate. Brother, ¿qué onda? Tu teléfono, te vi que estás viendo ahí. Ay, no, no. Y el espíritu te lleva, ¿qué onda? Qué importante es. Qué valioso es la compañía cristiana. Y Jesús lo sabía y por eso lo establece así. Por eso es una locura, hermanos, y es antibíblico el vivir la fe en tu casa. Saludos a los hermanos que nos acompañan. Hola, bendita la Matrix que llega hasta tu casa. Repito, es una locura y es antibíblico el vivir tu fe en tu casa, sin el resto del equipo de Dios. No, pues allá eres goleador. No, no, y no saben, y petulantes y tal, y sí, no, pues allá no, pero ¿qué tal aquí? El pastor no me saludó. Y ya tienes que ir, hermano, perdóname, andaba a prisa. Otro hermano se falta el respeto con otro, se arreglan y crecemos. Uno al pedir perdón y el otro al perdonar. ¿Sí o no? Ahí está, por si alguien todavía no quiere pedir perdón, pídale perdón. Y si le piden perdón, perdone. Y crecemos como equipo. Amén. Pero es necesario el equipo, estar juntos y formar ese cuerpo en donde la cabeza es Cristo Jesús. Imagínese el desánimo, hermano, o el cansancio espiritual que llega, llega en algún momento. Quienes ya tenemos unos añitos en el Evangelio, sabemos que en algún momento te llega el cansancio, el desánimo espiritual. Hebreos 10, 24 y 25. ¿Vamos bien? Y considerémonos unos a otros. ¿Para qué, autor de Hebreos? Para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Ahí está. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ahí está. 2 puntos, estimularnos y exhortarnos. ¿Qué onda, brother? No te he visto.
No, lo que pasa que, oye, la semana pasada, bueno, es que la vacuna, güey, y la pasada, es difícil, hermanos, es difícil. Al que le hablas, porque le hablas se molesta. Y al que no le hablas, no le importa a nadie. Tiene 6 semanas que no voy y nadie me llama. Somos difíciles el cuerpo, ¿ah? A veces duele el pie, a veces duele la mano, me rechina la rodilla. O sea, está difícil el cuerpo. Pero juntos, hay hermanos que me dicen, oye, pastor, no ha ido tal persona. Sí, ya lo noté, ya le llamé. Ay, gracias, porque yo no puedo así como que estar en todos lados. Pero el cuerpo junto, entonces necesitamos de todo el cuerpo para exhortarnos también. Estimularnos y exhortarnos. Vamos, vamos, vamos. Hay que salir, hay que hacer. Vamos, reúnete, congrégate. Qué valiosa es la comunidad de creyentes, ¿no cree? Ayudarnos unos a otros. Es tan valioso, hermanos. Yo les pido, nunca se acostumbren, nunca se acostumbren. Y demos gracias a Dios por esta congregación, nuestra congregación Casa de Oración Cancún. Amén. Y les dio autoridad sobre espíritus inmundos. ¿Qué hay detrás de esto? Bueno, Jesús los comisiona con algo que no se ve a primera vista y es pelear contra el reino de la oscuridad, el reino satánico. Satanás es el príncipe de este mundo y eso es lo que hay detrás de esta autoridad que les da. Autoridad es la palabra griega exousia y significa fuerza. O sea, Jesús les da fuerza, les da capacidad, les da competencia y les da derecho, les da poder para pelear. Lucas agrega un poco más. En Lucas 9:1 dice que Jesús les dio poder y autoridad sobre todo demonio y para sanar enfermedades. Estas dos son las formas en que Satanás aflige a los seres humanos. A través de actividad demoníaca y en algunos casos a través de enfermedades. No es una regla, hermanos. O sea, si tú estás enfermo no es como, ay, no necesariamente, pero por regla general son esas dos cosas. Y luego Lucas agrega en el versículo 2, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Noten qué es prioritario. Aquí es importante cómo está escrito. Si está bien que tú y yo vayamos, oremos por enfermos. Si está bien, algunos ministerios están más enfocados en eso, en el tema de la liberación. A mí me han escrito en redes. Pastor, usted y su iglesia oran por liberación. No, es ese concepto medio chamánico de no lo hacemos. Por alguien de aquí sí voy a tu casa y oro por ti, por tu liberación, pero por alguien de afuera no lo hacemos. Pero lo que quiero decirles es, no está mal si tú oras por un enfermo u oras por la liberación de alguien, pero por encima de esto lo que vemos en el Evangelio, predicar el reino de los cielos. ¿Queda claro? No está mal si haces lo otro. Y con esto, lo que tú y yo hacemos es eso, es arrebatar almas que Satanás tiene cautivo en vicios, en depresiones. Y no es que esté en nosotros, no es una fuerza o una capacidad que esté en mí o en ti, sino es Dios utilizándonos como herramientas, como instrumentos, como voceros de buenas noticias. ¿Quieres ser libre? Sí, te puedo acompañar en la oración, vamos a orar. ¿Quieres ser libre? Sí, y acompañamos, solo somos medios. No es que haya poder en ti o en mí. Amén. Ese es el deseo del corazón del Padre. Segunda de Pedro 3:9 nos dice, el Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, atención, no queriendo que ninguno perezca. Perezca es que se quede en el infierno por toda la eternidad, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Estamos? Versículo 8 de Marcos 6, por favor. Y les mandó, diga mandó, y les mandó que no llevasen nada para el camino,
sino solamente bordón. Ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. El siguiente punto o lineamiento que establece Jesucristo para esta misión, además de ir de 2 en 2, es el siguiente, y en síntesis lo podemos resumir en que dependieran de Dios. Esto es lo que está detrás. Quería Jesús que aprendieran a depender de Dios. Y desglosándolo, primero les dice, no lleven nada para el camino. ¿No lleven qué? Nada. ¿Qué haríamos cualquiera de nosotros? Siendo sinceros, sácate la mochila grande, ¿no? Métete unas latas de atún, por cualquier cosa, no vaya a ser la de malas, ¿no? Un par de botellas de agua grandes, pues ves que al lado tiene así la cinta para que ahí las ponemos. No te olvides de los suplementos, ¿no? Aquellos que ya estamos en los 40 y cacho. Magnesio y potasio. ¿Sí o no, hermana? No inventes, pues si vamos a... Pues no es un espacio chiquito ahí, llévate 30 y 30. Ah, y para los mosquitos. No olvides el repelente. ¿Sí o no? Sí. Pero Jesús les dice, nada. ¿Puedes pensarlo? Nada para el camino. ¿Por qué? Porque Dios sabe con qué facilidad nos enrollamos nosotros en las cosas de este mundo. Que era más fácil como, espérame Jesús, solamente voy a ver cuánto tengo en mi Afore. Déjame y nada más te entierro a mis muertos, ¿no? Pruebo la yunta que compré. Y dice, nada, nada. Él sabe que tenemos necesidades, pero sabe con qué facilidad nos enrollamos en las cosas de este mundo. Bueno, eso no lo lleven. ¿Y qué dice después? Sino solamente bordón. ¿Qué es el bordón? No es otra cosa sino un bastón que se usaba en aquel tiempo. Algunos comentaristas dicen que lo dijo como para defenderse. No de nadie, sino de perros callejeros, alguna fiera o algo. Sacabas tu bastón y órale, déjate venir y... no. Yo creo que más bien tiene el sentido de poder apoyarse en el camino, ya cansados quizás. Y de hecho el otro que documenta todo esto es Mateo. Y si leemos Mateo 10:10, ni de alforja, ojo, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón. Parece una contradicción a primera vista, ¿no? No. Lo que está diciendo, la diferencia es no lleven 2 bastones, con uno que lleven está bien. Y ya Marcos 6 continúa diciendo ni alforja, que es mochila, pues olvídate de tu mochila, ni pan, ni dinero en el cinto, versículo 9, sino que calcen sandalias. Y no visten eso, 2 túnicas. Miren, en la cultura judía había una primera túnica que era blanca, muy ligera, muy liviana, que era una especie de ropa interior y se ponía abajo. Y encima de esta era una un poco más gruesa de color que comprabas como una sábana y ya cada uno le hacía su escote dependiendo la medida que le gustara. Las mujeres, por ejemplo, lo abrían demasiado porque amamantaban a sus bebés. A esta segunda túnica es a la que Jesús se refiere, no lleven 2. Y lo hace específicamente porque pareciera que tienes mucho dinero. Dice, no, no queremos aparentar nada. Llévense su ropa interior y lo que traen puesto, nada más. No lleven 2 camisas, no lleven 2 pantalones, no se lleven 2 pares de sandalias. Lo que traen puesto, una camisa, una playera y listo, con eso váyanse. ¿Amén? ¿Queda claro? ¿Por qué Jesús lo ordena de esta manera? Ya lo dije, primordialmente para enseñarles a depender de Él. Porque debemos recordar que está preparándolos para lo que viene después. Es un preparativo, todavía no es la buena. Y dice Jesús, esto necesito que lo vivan así
porque lo que viene después es todavía más complejo. Y quería enseñarles y quiere enseñarnos a nosotros hoy, que quien hace la voluntad del Padre, Dios se encarga de nosotros. ¿Cuántos lo saben? Pero está duro creerlo. Entre la teoría y la práctica, hermanos, no es sencillo. Y lo enseña en Mateo 6, 31 y 32. No se afanen pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o cómo vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, la ropa, la comida, la bebida, serán añadidas. Y aquí quiero hacer una aclaración bien importante y muy especial. Y es que estos lineamientos que estamos leyendo ahorita que Jesús está dándole a sus discípulos fueron temporales. Y esto es especial porque más adelante, cuando ya están en el aposento alto, están reflexionando y Jesús les dice unas palabras. Miren Lucas 22, 35. Y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿les faltó algo? Dicen ellos, no, Señor, nada. 36. Y les dijo, pues ahora, agárrense. Pues ahora el que tiene bolsa, sí llévela. Y también la alforja y los suplementos y todo eso. Y el que no tiene espada, venda su capa y cómprese una. La que quiera, samurái de 2 manos, majaira, ronfaya, la que guste. Pues os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contada con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Es decir, a veces Dios trata con nosotros de una manera, pero no quiere decir que va a ser así para siempre, sino que forma parte de un proceso y después cambia. Por lo tanto, tú y yo no podemos enseñar a los demás creyentes, no, tiene que ser así. No lleves más que bordón y no lleves. Forma parte de su proceso. Hoy las cosas son así, pero mañana las cosas pueden cambiar. Y tampoco puedes enseñar, no, ahora sí agárrate y llévate atunes y llévate. No, no, no. Cada parte lleva su proceso en la fe. Amén. Verso 10. Viene el tercer lineamiento o instrucción que Dios les dio. ¿Cuántos llevamos? ¿Cuántos llevamos? 2. Que fueran de 2 en 2 y que no llevaran nacariles. Número 3. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Punto final, es una orden. Ahí será donde Dios les mande la provisión. Por eso no lleven nada. Ahí va a ser la provisión para que ustedes continúen sirviendo, me dice Dios. Y yo leía esto y me quedaba pensando, ¿se ha imaginado usted hospedar en su casa a Pedro? Juan, así de no te vayas, ora por nosotros. ¿No quieres ir a la congre a compartirnos algo, Santiago? ¿Se puede imaginar por un momento hospedar en su casa a uno de estos hombres? Yo no lo había pensado, pero es tremendo. ¡Qué tremendo privilegio! Y Jesús sabía que quien abriera la puerta de su casa para hospedarlos no sería una carga. Que quien los recibiera sería como, qué gozo tenerte acá, Pedro. No, hombre, y vienes con Juan. Pasen. Y no se vayan a ningún otro lado, quédense aquí. Esto está desde el Antiguo Testamento, hermanos. Existe una historia que Dios me recordaba y quería compartirse, la Segunda de Reyes 4:8, por favor. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allá una mujer importante que le invitaba incesantemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí,
venía a la casa de ella a comer. ¿Tendría hambre o guisaría muy rico la señora? ¿Quién sabe? Las dos. Sí. 9. Y ella le dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. ¡Wow! ¡Qué entendimiento de la señora, eh! Esta mujer sabe. Reconoce y comprende con ello el gran privilegio de tener a un hombre de Dios en su casa. Y Dios le pone un sentir en su corazón. Ahora, algo bien importante, no se mueve sola. ¿Y qué estás haciendo? Y ahí la señora repellando en la pared, ¿no? No, estoy echándole un cuartito a Eliseo. No, 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 no. Ella no se mueve sola, sino que lo consulta ¿con quién? ¿Cuántos maridos dicen amén? Nada más 3 o 4. Bueno, pues ahí está la esposa en rebelión. Ya saqué un crédito. ¿Y a quién le preguntaste? Ya acepté la tarjeta. ¿Y a quién le preguntaste? Para esos que dijeron amén. Yo te ruego, versículo 10. Esta mujer entendida le dice a su esposo, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes. Vamos a hacerle un cuartito de paredes y pongamos allí una cama, una mesa, una silla y un candelero. Para que cuando Él viniere a nosotros, se quede allí. Wow. Pero hay algo más en este tercer lineamiento de parte de nuestro Señor Jesús. Y es que el hecho de que alguien estuviera en casa de alguien y después se mudara con el de enfrente y a la siguiente semana se fuera con el de la casa de la esquina, podría generar competencia entre la gente y rivalidad. Ah, mira, ya lleva 2 semanas en mi casa, ¿no? Y en la tuya nada más se quedó una. Pedro, ¿qué? ¿Te trataron mal? Anfitriones luchando con otros temas como chismes e historias. Manita, dicen que le decoloró su manta. La hermana ahí se puso muy acomedida y que le echa cloro. Y empezarían los chismes. Jesús lo sabía. Y dice, no hagan eso. Van a empezar a competir. Y ahí vienen y, ay, Juan, por favor, quédate en la casa. No, Juan, en la nuestra. Dice, no, miren, a donde lleguen, quédense en una sola casa. Y ahí permanezcan. Qué sabiduría la de Dios, ¿no cree? Y hasta aquí nuestro tercer punto. Vámonos con el cuarto y último punto. Algunos ya están en segundo sueño, bienvenidos, ¿verdad? Quienes estaban en su... Dicen que no lo diga, pero... Verso 11. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salgan de ahí, váyanse. Y sacudirse el polvo de que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. De cierto, os digo, dice Jesucristo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Jesús les está enseñando a sus 12 que iba a haber lugares e iba a haber personas que los iban a recibir bien. A ellos y a su mensaje, pero en otros no. En otro no iban a ser bien vistos y no iba a ser bien recibido ese mensaje. Váyanse de aquí. ¿Se acuerdan de los de Gadara? ¿Sí? ¿O no vino? Pero quiero que leamos bien cuál es la instrucción que Jesús les da. Verso 11. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de ahí. Y esto es lo que quiero que veamos. Y sacudid el polvo debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. ¿Qué es esto? Cuando un judío tenía que pasar o transitar por una aldea o una ciudad gentil, una vez que regresaba ya a su casa, antes de entrar a la ciudad se quitaban las sandalias y las sacudían porque consideraban que traían tierra de ese poblado gentil. Todos lo hacían. Pero en este caso, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, era una señal de juicio. ¿Señal de qué? Una señal de juicio para todos aquellos que habían rechazado el mensaje de salvación.
y de perdón que solo Jesús puede ofrecer. Cuando ellos hicieran esto, estaban revelándole a aquellas personas y a aquel poblado su verdadera condición. O sea, ahí quedaba expuesto que fue un rechazo. Ahora, meditando en esto, yo lo compartía el miércoles, el riesgo que corremos nosotros cuando compartimos el Evangelio y vemos este tipo de rechazos es una tentación a rebajar el Evangelio. A que le estás compartiendo a alguien, no sé, que quizás tiene una lucha de preferencia con alguien del mismo sexo o algún pecado en particular, y cuando tú le estás enseñando la Biblia y te dice, no, somos tentados y dices, bueno, eso dice la Biblia, y ya la guardas, ¿no? Y le cambias, y cambiamos. Somos tentados a esta parte de decir, no, Dios está llamando a la puerta. Y dice que si tú le abres, entrará y cenará contigo. Ábrele a Jesús, por favor, Dios te va a ayudar. Y como mendigando, como presentando a un Jesús que está esperando que por favor tú le abras la puerta cuando tú y yo somos los más mendigos, los más miserables, los más pecadores. O sea, somos los más necesitados, pero cuando presentamos el Evangelio, lo cambiamos. Porque se va a sentir mal la persona, lo siento mucho. Él murió en la cruz, dio su vida. Y nadie sintió mal por eso. Entonces no hagamos eso. No seamos tentados. Se presenta el Evangelio, se presenta el mensaje de salvación con la posibilidad al arrepentimiento y eso es glorioso. Pero no le añadas y mucho menos te vayas a atrever a rebajarle. Nunca hagamos eso, hermanos. Por favor. Escucha traducción al lenguaje actual. Cuando entren en un pueblo, quédense en una sola casa hasta que salgan de ese pueblo. Verso 11. Si en algún lugar no quieren recibirlos ni escucharlos, váyanse de allí y sacúdanse el polvo de los pies. Eso les servirá de advertencia a esa gente. O sea, tú llegas, predicas el evangelio y te vas. No tienes que literalmente sacudirte los pies y no. Pero eso va a quedar como evidencia, una advertencia. La gente se queda como, sí es cierto, yo no lo había pensado, pero es verdad. Ahora, ¿con qué fin lo hace Dios así? ¿De condenarlos? Si son unos condenados al infierno y tal. No, Dios no lo hace así. Tiene un fin y es que se arrepientan. Todavía hay una posibilidad de que ese poblado, de que esa familia, de que esa persona que escuchó el mensaje y lo rechazó, pasen los días y se dé cuenta. Y entonces te habla. Si tú presentaste el evangelio bien, te va a hablar. Oye, ¿qué onda? Me quedé pensando en eso que me dijiste. ¿Puedes verme? ¿Podemos tomarnos un café? Me interesa saber completo esto que me estabas diciendo el otro día. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Y terminas de presentar el evangelio. Hasta que la persona a solas doble sus rodillas en su cuarto y le diga, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. A primera vista parece algo duro, como, ay Jesús, qué rudo, qué dureza, cuando en realidad no. Detrás de esa sacudida y esa sentencia hay amor, hay paciencia, hay misericordia. Primera de Corintios 5:1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Es decir, eso que está pasando ahí en Corinto, ni siquiera la gente del mundo lo hace. ¿Qué está pasando, Pablo? Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Órale. Verso 2. Y vosotros estáis envanecidos. Y pregunta, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? 3. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Verso 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder del espíritu de nuestro Señor Jesucristo, ojo con lo que sigue, que es el punto que estoy tratando. El tal se ha entregado a Satanás. Ay, qué mala onda, Pablo. Qué falta de compasión. No tiene amor en esa iglesia, ¿no? En esa iglesia no tienen amor, calma. Para destrucción de la carne, y hasta aquí todavía parece malo. Uy, pues qué mala onda. Terminamos, a fin de que el espíritu sea salvo.
Era un creyente, pero andaba medio perdido. Y dice Pablo, sáquenlo de la congre. Tú permites eso y después van a empezar otra. Ay, pues al hermano lo dejan y está con su madrastra. ¿Yo qué? ¿Qué ando haciendo estas otras cositas? No, quítenlo, dice. Es mejor que se muera, pero se salve su espíritu. Y esto es la idea que tiene Jesús. Tú ve a esa aldea, tú ve a esa casa, tú ve con ese amigo, con ese vecino y predícale. ¿No lo acepta? Juicio. No para muerte eterna, sino para que se arrepienta. Amén. Ahí está la idea completa. Dios no quiere que nadie se pierda en el infierno por su propio pecado. Pero por la dureza de su propio corazón, Dios va teniendo que tomar medidas cada vez más severas. ¿Sí estás conmigo? Atención con lo que estoy diciendo, estoy sobre el final. Dios no quiere que nadie se pierda. Pero con relación a la dureza del corazón de cada persona, el Señor le va apretando. Y le va apretando. Y le va apretando y luego, oh, es que Dios es muy malo. No, mi amiga, pero es que no has entendido en 2 años. Y sigues girando sobre lo mismo y el Señor ya te ha mandado personas, te ha dado sueños, te ha dado la palabra, te ha dado sin fin de cosas y tú sigues, entonces va a seguir apretándole. Cada vez cosas más severas. Pero siempre quiero que tengamos algo claro, hermanos, y es que Dios no es destructor. No, es Dios de misericordia. Y quiero terminar el mensaje de hoy con el cumplimiento. Versículo 12. Se acabaron las directrices, ya les dio los 4 puntos. Y ahora sí, versículo 12. Y saliendo aquellos 12 discípulos sin nada más que su bordón, sus sandalias, su ropa interior y su camisita. Tan tan, aquí vienen. Predicaban que los hombres se arrepintieran. Wow. De nuevo, noten la prioridad. Predicaban que los hombres y mujeres se arrepintieran, 13, y, o sea, extra, echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos. ¿Y qué pasaba? No importa dónde te hayas preparado, o cuánto sepas o cuánto no sepas, si no eres obediente en el sentido de ir. Y yo me preguntaba, ¿por qué lo hacemos tan poco? Y llegué a una conclusión. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. ¿Estás arrepentido? Porque creo que por eso no lo hacemos. Hay muchas personas congregándose que no están arrepentidas. Un montón de religiosos que no conocen personalmente a Cristo. Es básico e indispensable arrepentirse. Poder llegar a ese punto en tu vida en donde logras reconocer lo miserables que somos, lo pecadores que hemos sido sin Dios, las cosas que hemos hecho, las cosas que pensamos, las cosas que sentimos, y necesito a Dios para que cambie ese corazón y me perdone de todo lo que he hecho. Porque nos pasamos mucho tiempo enfocados en lo que nos hicieron y no conocemos el arrepentimiento y por lo tanto no somos creyentes. Te lo tengo que decir esta mañana para que no te vayas a morir y vayas al infierno. El arrepentimiento es básico, es la esencia del evangelio. Si tú te crees bueno y crees en Jesús como una nueva ideología en mi forma de pensar, como una buena forma de vida, tú no eres cristiano. Te lo tengo que decir. Tú tienes que ver tu verdadera condición tan miserable y pecadora, del mal que has hecho, del mal que yo he hecho. Y en consecuencia comenzamos a hablar del evangelio. Comenzamos, como dice aquí, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Más allá de sanar a alguien, déjame te unjo con aceite. No, primero háblale de que se arrepienta. Has venido viviendo mal. Esa forma de vida que tienes no es la correcta. Estás alejado de Dios. Estás cautivo de
lo que quieras. Pueden ser drogas, puede ser homosexualidad, pueden ser tantas cosas. Necesitas arrepentirte. Y entonces viene la liberación. Ni siquiera la haces tú, la hace Dios. Entonces viene la sanidad. Gente ha sanado, que está acumulando resentimiento contra un padre, contra una madre que los abandonó, contra alguien que les abusó sexualmente, y llevan años ahí con esas cosas adentro, enferman. Se arrepienten, Dios los sana. Yo lo he visto, yo lo he experimentado. Por eso puedo hablarles de eso. Pero tú no puedes hablar de otro evangelio si no es este. No puedes ni siquiera hablarlo si no lo has experimentado. Que Dios nos ayude, hermanos. Y en esa medida seremos esos instrumentos útiles de Dios para llevar perdón, para llevar arrepentimiento, para llevar liberación de actividad demoníaca, para llevar sanidad de enfermedades. De otra forma no va a ocurrir. El reino de los cielos es arrepentimiento. Amén. Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias. Muchas gracias, Padre, por ese mensaje de arrepentimiento que tanta falta me hacía a mí, Señor. Que tanta falta le hace al mundo que está alejado de ti, viviendo bajo sus propias normas, bajo su propio entendimiento, en donde tú no figuras, Dios. Gracias, Señor, porque has sido paciente, aunque algunos lo tomen por tardanza. Tus tiempos son perfectos, Dios. 30 años esperó tu hijo para iniciar su ministerio. 400 años guardaste silencio entre el último profeta y la llegada de Juan el Bautista. 2000 años han transcurrido, Padre, desde que tu hijo prometió volver. Pero no nos corresponde a nosotros conocer las sazones de los tiempos. Sí nos corresponde atender hoy el mensaje de arrepentimiento. Y todos tenemos hoy aquí en este lugar algo de qué arrepentirnos, o mucho. Yo te pido, Señor, que si hoy hay alguien aquí que no te conoce, Dios, que pueda experimentar este perdón, que pueda experimentar el valor de tu sangre derramada en esa cruz y experimentar la limpieza, Dios, que trae tu sangre en el corazón de un ser humano que se arrepiente. Y entonces te invita a ser Señor y Salvador de su vida. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias porque todavía podemos predicar el evangelio con apertura. Pero vendrán los días en que no sea así. Mientras haya tiempo, queremos aprovecharlo y ser enviados como estos 12, confiados en que tú nos proveerás lo necesario para seguir proclamando las buenas noticias de perdón, de arrepentimiento y de salvación que hay en Cristo Jesús. Recibe gloria esta mañana, Señor. Toda honra, toda la alabanza por este mensaje, por ese corazón amoroso que tienes tú, Padre. Gloria a tu Hijo Jesús y a tu Espíritu Santo. Amén y amén.